Buenas tardes, soy Nicolás Rubiano y estamos acá para una nueva transmisión en New House. Noticias de todo el mundo desde casa para tu hogar. El día de hoy me encuentro con un entrevistado especial. Me encuentro con un experto en historia, Samuel Gil Cruz. ¿Cómo le va, señor Samuel? Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Muy bien, gracias a Dios. Vale, muchas gracias. El día de hoy venimos a hablar de un tema que ha quedado un poco olvidado por cuestiones también en parte de la pandemia u otras razones. Es las guerras. Samuel, ¿qué ha pasado con las guerras? ¿Qué nos ha conllevado toda esta historia? ¿Cómo ha sido desde los inicios, los conflictos en todo el mundo? Listo. Bueno, para comenzar quisiera hablar de la primera guerra o el primer conflicto que se vivió de la parte cristiana, para los cristianos y para los creyentes en Dios. Estamos y sabemos el conflicto que hay entre el bien y el mal. Entonces desde el principio hubo una guerra en el cielo de el creador de todo, que es Dios, con uno de sus hijos, con un ángel, más conocido como el diablo o como Lucifer, pero es el ángel Gabriel. Este ángel se rebeló en contra de Dios, queriendo el poder, queriendo todo lo que tenía Dios, queriendo ser el líder, el supremo, queriendo el poder, lo cual Dios no permitió y lo desterró del cielo. Él con su ejército de aliados ángeles, peleando contra Dios, con sus hijos, con los ángeles de él. ¿Quién fue el victorioso? Dios, y sigue siendo el victorioso y siempre será el victorioso. Exacto. Esta es la primera guerra y el primer conflicto que evidenciamos. Y en la historia los voy a dejar con dos conflictos que sabemos todos, que es la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial de 1914 y 1918. La guerra que hasta este momento fue la más sangrienta y la que más millones de muertos produjo, produciendo 10 millones de muertos. Originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Y se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir la mitad del mundo. Y la Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1939 hasta 1945. Esta Segunda Guerra Mundial, dirigida al mando de Hitler, el imperio nazi, conquistando miles, por decirlo así, pero lo que fue matando a cada país, dando miles de bajas, capturando a los judíos, matándolos, con más de 60 millones de muertos. La guerra que hasta el momento, el día de hoy, es la más sangrienta en toda la historia de la humanidad. Esta guerra lo que hizo fue por potencias, al mando de la potencia de nazi, la potencia alemana, al mando de Hitler, contra países que se le cruzaran, sea Francia, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre iban a matar y a conquistar. Esta guerra pues produjo alrededor del 2% de la población del mundo murió a causa de esta guerra, que en su mayor parte fueron civiles. Exacto. Sí, claro, interesante el dato que nos ha dado, señor Samuel. Y ahora podemos adelantar un poco sobre las guerras y conflictos activos durante el 2021. Pues podemos empezar un poco sobre la historia de la guerra de Camerún, que la ONU estima que aproximadamente 4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Camerún. Estos conflictos armados se concentran en el norte del país debido a los ataques yihadistas y en el oeste en una guerra que desde el 2017 enfrentan sin cesar. Otra guerra que podemos encontrar es la de Mozambique, que son los daños, aparte de los daños provocados por los ciclones de Kenneth e Idai y las crisis sanitarias del COVID-19, se suma la creciente violencia e inseguridad en varias regiones del país. Ataques de grupos yihadistas también se han intensificado entre marzo y el Estado Islámico de África Central se echó en control de algunas localidades. Entonces, todas estas guerras que nos ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? También podemos ver, si nos podemos a explorar un poco sobre las guerras, de una vez se nos viene a la mente un país como Siria. Entonces, sabemos que Siria es un país donde ha vivido millones de guerras en todo este tiempo. Y tenemos ya esta interesante dato que es la guerra de Siria. Este 2021 cumple ya 10 años. El conflicto armado comenzaba para derrocar al existente Bashar al-Assad, aunque el gobierno ha recuperado el control de buena parte del territorio y se han rebajado las tensiones, no se ha llegado a ningún acuerdo para finalizar o acabar estas guerras. Entonces todo esto son problemas que nos ha arraigado en la humanidad y pues que a pesar de que
se ha olvidado un poco, tiene mucha relevancia porque no sabemos muy bien qué va a pasar en el futuro con estas guerras, que nos va a llevar más adelante los conflictos y manifestaciones. Por ejemplo, una guerra que podemos estar viendo actualmente es en el país de Colombia, sobre las manifestaciones y protestas en las calles, y ya llevamos el 30 pueblo con el días, gobierno. el pueblo con el gobierno, exactamente. Todos esos son problemas que día a día se viven en distintos lugares del mundo. Así es. Yo quisiera terminar ya para despedirme con este corto versículo de la Biblia. Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como veíamos y les contaba a los televidentes y a ti, Nicolás, la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron una nación contra otra nación buscando el poder. El principio de la guerra, la primera guerra y el primer conflicto fue el más conocido como Diablo buscando el poder de Dios. Siempre ha sido eso el objetivo, el poder, el poder, el poder, la ambición. Y como dice una canción por ahí, la ambición es el primer paso a la traición. Entonces, quería dejarlos con este versículo y recordarles que Dios nos acuerda de que no nos turbemos, porque este es lo que siempre se ha vivido y lo que siempre se vivirá. Una guerra, un conflicto, siempre, este es el principio de dolores y se vivirá hasta el fin de dolores. Exactamente. Muchas gracias, señor Samuel, por este tiempo que hemos compartido aquí en este programa. Sea usted bienvenido para otra ocasión. Nos veremos más adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué buena experiencia hemos vivido aquí, en este espacio con Samuel. Y para despedirme quiero dejarlos con este mensaje. Y es que cuando la Biblia habla sobre el fin de los tiempos, describe algunas guerras intensas. Pero el punto de Jesús sobre las guerras es que las guerras no van a acabar hasta que se llegue a un acuerdo de paz en el reino milenio. Siempre habrán guerras, por lo tanto las guerras y los rumores de guerras no son indicadores confiables en el fin de los tiempos. Con este mensaje me quería despedir. Muchas gracias a ustedes televidentes y muchas gracias a Samuel por compartirnos un poco acerca de estas historias de la guerra. Yo me despido. Esto es New House, noticias para todo el mundo desde casa, para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.